Realiza el muestreo en huertos con hospedantes del patógeno, buscando síntomas o daños característicos causados por la enfermedad. Las inspecciones se realizarán cada 5 árboles, considerando el 20% del total de árboles en el lote, y por lo menos una vez por mes. Se priorizarán los muestreos antes de la cosecha y durante el periodo vegetativo. En árboles de traspatio donde se encuentren hospedantes se muestrearán todos los árboles de la región de ser posible. El muestreo es una práctica determinante para localizar y delimitar los brotes de infección. En este sentido, se realizará la exploración en el 100% de la huerta donde se haya encontrado el foco de infección, así como en huertas vecinas, a fin de delimitar el tamaño potencial del foco de la enfermedad. También por regiones se podrá delimitar la enfermedad considerando el manejo del minador de los cítricos, que es de manera indirecta el agente propagador de la misma, mediante las heridas al mesófilo que hacen en las hojas con sus perforaciones. Ante la detección de un hospedante positivo al patógeno se delimitará la zona mediante cuadrantes, considerando al hospedante positivo como centro. A partir de la ubicación de la detección positiva se trazarán cuadrantes a distancias de 50 metros que será la zona de seguridad, 200 y 600 metros que será la zona buffer 1 y 2 y 1000 metros que será la zona de muestreo sin importar las divisiones territoriales. Por último, se obtendrán las coordenadas de los vértices de cada zona y de los puntos cardinales norte, sur, este y oeste para ser empleadas en la delimitación del área de campo. Establecimiento de la red de vigilancia epidemiológica fitosanitaria para la detección oportuna del cancro bacteriano de los cítricos, se contemplan las siguientes acciones y subacciones: el establecimiento de áreas de exploración, parcelas centinela y rutas de vigilancia. Para estas últimas se establecerán 10 puntos de vigilancia por ruta. Cada ruta se establecerá en zonas de riesgo como áreas urbanas, suburbanas, traspatios, viveros, zonas silvestres, así como en centros de empaque, entre otros. En cada uno de los puntos de vigilancia se revisarán de 1 a 5 árboles. La revisión se llevará a cabo cada 15 días y únicamente en aquellas rutas que se presenten casos sospechosos o detecciones positivas. Las inspecciones aumentan en frecuencia a revisiones semanales. Dentro de la tecnificación se dan cursos a técnicos y pláticas a productores, así como la distribución de trípticos, folletos y colocación de lonas. Se establece una supervisión y evaluación coordinada de la delegación estatal. Las áreas de exploración se implementan en las principales zonas citrícolas comerciales del estado, representada por los municipios con mayor superficie citrícola, los cuales son los más indicativos a la presencia de la plaga. La distancia entre las áreas de exploración de 2 a 5 kilómetros donde se realiza la exploración intraparcelaria en T se tomará de la orilla de caminos, carreteras o calles de los huertos, 100 metros que equivalen 2 filas horizontales de árboles y por fila. Otras 2 filas de 10 árboles por fila de manera longitudinal hacia dentro del huerto. Se debe tomar la referencia de los árboles 6 y 7 que se encuentran de manera horizontal, esto con la finalidad de formar una T. Cuando se tengan huertos mayores de 5 hectáreas se deberá aplicar el método de forma inversa para cubrir mayor superficie hacia dentro del huerto y así sucesivamente según la superficie que se tenga. Para la búsqueda de síntomas sospechosos a las plagas reglamentadas de cítricos, se revisará de manera minuciosa cada árbol, considerando que los árboles jóvenes son más susceptibles que aquellos con 10 o más años. El tamaño del área a explorar será de 5 hectáreas, sin embargo, cuando la superficie sea superior a la establecida, deberá subdividirse en lotes de máximo de 5 hectáreas. Una vez detectado un hospedante positivo al patógeno, este se tala y quema. Esta acción se repetirá con todos aquellos árboles infectados. Además, se promoverá el uso de cercos, de preferencia cercas vivas, utilizando especies no hospederas para evitar la entrada de personas, vehículos, animales que puedan transmitir la bacteria. El cancro bacteriano de los cítricos puede ser retrasado por cortinas rompevientos entre huertos o huertos alejados. Los viveros serán inspeccionados mensualmente por personal oficial. Si durante una inspección regular se encuentran plantas de vivero enfermas, todos los árboles del vivero deberán ser destruidos. Los viveros que cumplan con los requisitos fitosanitarios deberán tener el aviso de inicio de funcionamiento y al encontrarse libres de la plaga podrán contar con la cartilla fitosanitaria, indispensable para obtener el certificado fitosanitario de material vegetal. El equipo de colecta, las personas, ropas, zapatos, vehículos,
Máquinas e implementos de trabajo que salgan o entren a las unidades afectadas y o circulen entre otros lotes afectados deberán ser desinfectados con amonio cuaternario a dosis de 1 litro por 100 litros de agua y etanol 70%, especialmente para manos. Además, a la entrada de la huerta afectada se instalará un arco con aspersores automáticos o mochilas manuales mediante los cuales se aplica el producto químico, justo como se realiza en Florida o en Brasil. Los productos a base de cobre actúan previniendo la entrada de la bacteria por hidatodos, estomas o heridas, debido a su efecto de protección del tejido sano y también porque disminuyen a la población bacteriana sobre las lesiones de la enfermedad, ya que mata las bacterias que emanan de ellas. Aspersiones a base de cobre se recomiendan principalmente durante los primeros 90 días de formado el fruto, mediante una capa protectora de cobre sobre la superficie de la cáscara. En caso de que llueva, pueden ser necesarias 1, 2 o 3 aspersiones más. Las medidas regulatorias son determinantes para la contención de la enfermedad en una zona o región, así como para mantener la viabilidad económica de la industria de frutos cítricos frescos. La Delegación Estatal de la Zagarpa, mediante Senacica y la Dirección General de Sanidad Vegetal, aplican las medidas cuarentenarias siguientes. Toda movilización de fruta del o los municipios afectados por Xanthomonas citri con cualquier destino será a partir de un centro de acopio autorizado por la Secretaría, el cual debe contar con las instalaciones mínimas necesarias para realizar A. El centro de acopio recibirá la fruta, se descargará y eliminará todo material vegetativo adherido a la misma. La fruta se lavará con hipoclorito de sodio al 2% durante 30 segundos. C. El material vegetativo se limpiará del medio de transporte y se asperjará con amonio cuaternario a una concentración de 1 litro por 1000 litros de agua. D. El resto del material vegetativo debe incinerarse. E. Se cargará el medio de transporte con la fruta. F. El medio de transporte será desinfectado por el exterior con amonio cuaternario a una concentración de 1 litro por 1000 litros de agua. Personal oficial autorizado o una unidad de verificación constatará que se realiza el tratamiento, el cual expedirá in situ el certificado fitosanitario de movilización nacional. Es muy importante que recuerdes que el cáncer de los cítricos no se transmite por semilla, pero que es muy importante que empleen injertos y portainjertos certificados. También es muy importante que los terrenos donde se ubiquen las huertas tengan un drenaje adecuado y que las plantas tengan una separación que permita una ventilación óptima. Recomienda un riego por inundación y la implementación de barreras rompevientos con especies no hospederas a Xanthomonas citri. Derivados del cobre como caldo bordelés, sulfato de cobre o hidróxido de cobre pueden controlar a Xanthomonas citri. Puedes recomendar imidacloprid, tiametoxam o acibemazolar, por sus siglas SAR, para el control del minador de la hoja. La inyección de los árboles con proteína alpina pueden estimular la respuesta inmune de la planta. Recuerda verificar que los tratamientos sean compatibles para aplicarlos simultáneamente o dar los intervalos de tiempo para su aplicación. Será necesario la eliminación de todos los árboles en parcelas con más del 0.5% de incidencia de la enfermedad, debido a que Xanthomonas citri puede permanecer de 5 a 7 años en ramas. Estos son los principales estados productores de cítricos. Ahora conozcamos cuáles son los estados que se vigilan todo el año en busca de la enfermedad. Como te darás cuenta, es un cultivo de impacto económico y cualquier enfermedad devastadora es relevante su vigilancia. Recuerda que para poder confirmar la presencia de Xanthomonas citri, Patovar citri, debemos tener el aislamiento y cuando menos 2 pruebas positivas para confirmar el resultado. Recapitulando, el monitoreo en México debe de considerar el 25% de los árboles totales o el 25% de las hectáreas. Debes inspeccionar orillas, material sospechoso debe ser enviado al laboratorio y si hay una prueba positiva, eliminar de inmediato al cultivo afectado. Además, la zona debe ser puesta en cuarentena.
¿Qué otras enfermedades puede causar este género? La mancha angular en fresa es ocasionada por Phantomonas fragaria. Inicialmente aparecen manchas angulares de aspecto húmedo de 1 a 4 milímetros de diámetro, delimitadas por las nervaduras de menor calibre en el envés de las hojas. En las fases iniciales de la infección, estas manchas son apenas visibles en el campo y presentan un color amarillo translúcido cuando se observan a contraluz. Las lesiones se agrandan y se fusionan, y al final aparecen en el haz de las hojas en forma de manchas angulares de aspecto húmedo que se tornan de color marrón rojizo. En condiciones de humedad o cuando la humedad relativa es elevada, las lesiones segregan exudados bacterianos viscosos que son de color blanco lechoso, crema o amarillo. Los exudados se secan formando masas de aspecto escamoso, opacas y blanquecinas, o plateadas en un primer momento, que posteriormente adquieren un color marrón. A medida que avanza la enfermedad, las lesiones de color marrón rojizo se fusionan y necrosan. La lesión necrótica podrá rasgarse o desprenderse de la hoja, de forma que las hojas enfermas podrán parecer deterioradas o desgarradas. Otra enfermedad de importancia económica es la causada por Phantomonas campestri patovar campestri, y es la pudrición negra de las crucíferas. Sus hospederos son todas las plantas crucíferas. Los primeros síntomas de la enfermedad se presentan como zonas de color amarillo pálido con forma irregular de 1 a 3 centímetros de longitud en los márgenes, ya que este microorganismo penetra a través de los hidátodos. Se expanden desde el margen hacia las nervaduras de las hojas, tomando una forma de V, como un borde amarillo y una zona central de color marrón y de aspecto seco. Las nervaduras se oscurecen tomando un aspecto marrón o negruzco. Cuando la infección es fuerte, las lesiones se unen y dan un aspecto quemado a las hojas. Cuando la bacteria penetra por heridas, se produce un amarillamiento y marchitamiento de las hojas antes que aparezcan las lesiones sobre la lámina de la hoja. En plántulas jóvenes pueden causar la muerte. Por último, hablaremos de la enfermedad llamada tizón bacteriano del arroz, la cual es ocasionada por Phantomonas oryzae patovar oryzae. Al inicio se pueden observar pequeñas manchas acuosas en la superficie o la punta de las hojas, las cuales aparecen desde el amacollamiento hasta la floración. Posteriormente, incrementan su tamaño extendiéndose a la base de la hoja. Conforme avanza la enfermedad, las lesiones adquieren una tonalidad que va de color amarillo a blanco. Las hojas enfermas presentan marchitamiento conocido como cresec y enrollamiento. Adquieren un color verde grisáceo a amarillo hasta que muere la plántula. Este síntoma puede ser confundido con el daño inicial del barrenador del tallo. Para diferenciar a la bacteria del daño del insecto, se recomienda presionar el extremo inferior de la plántula con los dedos y se debe de observar un exudado bacteriano amarillo en los extremos cortados.